Muy bien, pues en esta mañana es una bendición haber cantado esta última alabanza. Para mí es una que me conmueve mucho. Su amor me alcanzó. Decíamos antes que cercano está el Señor a nosotros. No soy merecedor de la gracia de Dios, pero Dios me buscó. ¡Qué bendición! Espero que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana hayamos tenido esta misma experiencia, sino que ojalá en esta mañana la palabra nos toque. Mi abuela paterna, cuando se convirtió al Señor, tenía 65 años pasados, y dijo: menos mal que me dio tiempo. Bueno, ojalá estabas a tiempo hoy de buscar al Señor, no lo tienes oportunidad. Como hemos dicho, tenemos hoy con nosotros al pastor Santiago Mella. Él pastorea una de las iglesias Cuerpo de Cristo en Vigo, en Travesía de Vigo. ¿Todavía seguís allí? Es la iglesia más cálida que he visitado, porque tiene una panadería al lado y el horno está aquello siempre, y eso ya no. Muchas oraciones de los que visitábamos aquello han estado detrás. Es verdad, porque tenía un horno de pan ahí al lado y bebido en invierno todavía, pero en verano. Bueno, siento que ya ha perdido un poco de calidez. Él sirve al Señor, como bien sabemos, hace ya algunos años, no voy a decir muchos, porque si no nos haríamos viejos, y ha sido director en la emisora de radio también mucho tiempo, ¿verdad? Y un ministerio que ha tocado vidas y que Dios nos ha permitido también servir, y en compañerismo he tenido muchas horas también de radio. Pero esta mañana, Santiago, por favor, puedes pasar, está con su esposa. Perdona que no me acuerdo el nombre de tu esposa, Victoria. Victoria. Pues ahora espero que me acuerde, por lo menos hasta terminar la reunión. Es una bendición tenerte con nosotros en esta mañana aquí, de verdad. Él iba a estar con nosotros en mayo pasado, pero precisamente el COVID se lo impidió. Y hoy pues está aquí, y literalmente por la gracia y misericordia de Dios. Te digo lo que siempre decimos a todos los que nos visitan, incluso a nosotros: queremos ver a Jesús. Bueno, el Señor los bendiga en esta mañana. Amén. Es una alegría estar aquí con ustedes. Tuve la oportunidad hace unos años, no recuerdo exactamente, 10 años. Muy bien. Pues hace 10 años tuve la oportunidad de estar aquí y bueno, pues después de este tiempo el poder verles de nuevo y eso, sentirme como en casa. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Son ya muchos años conociendo al hermano Jonathan, conociendo a Eduardo, amén, otras personas que están por aquí, Antonio, por ahí. Bueno, muchos años sirviendo al Señor también, y ahora desde hace 8 años, pues Dios nos dio la oportunidad después de un tiempo pastoreando otra congregación, pues de levantar, con la ayuda del Señor, bueno, otra iglesia, y ahí estamos, ahora en la calle Travesía de Vigo, sirviendo al Señor. Amén. Estamos, bueno, desde hace mucho tiempo buscando un local más adecuado, pero no se ha terciado, y ahí seguimos. Ahora estamos pendientes quizás en estos días, esta semana. No sabemos si al final saldrá. Hay un local, el de la panadería cerró, está pegado con nosotros. Fueron mucho tiempo orando. No es verdad. No deseábamos que cerrase, pero al final cerró así, de repente, sin más. Era una panadería muy conocida y con mucha clientela, pero por lo que fuese, cerró. En invierno, la verdad, 9 meses estábamos que aquello era la gloria de Dios. Porque una calorcita allí dentro, un ambiente tan agradable, llegabas y te despojabas de todo, aquella era calefacción gratuita, estábamos encantados. El problema era los veranos, ¿verdad? Que no había manera de estar en el culto. Yo no sé cómo la gente ha tenido tanta paciencia, porque estabas en la reunión y a todos literalmente nos caía el sudor, pero la gente aguantó. y ahora, después de 8 años, decían esta semana, probablemente, no lo sabemos, el edificio que está al lado está la panadería, y el siguiente hay un bajo muy grande que hace unos años habíamos visto para poder trasladarnos ahí, pero las columnas que tiene, pues un arquitecto nos elaboró distintos planos y era imposible tener un lugar propiamente de reunión que cogiera pues ya un grupo considerable de personas, y no fue viable, y lo dejamos ahí aparcado
seguimos buscando, o eran muy caros o bueno, o nos íbamos a muy lejos en Vigo y tampoco queríamos irnos tan lejos de donde estamos situados y eso nos dificultó. Y ahora estamos viendo que ese local, que no nos sirvió ni entonces para iglesia, sí quizás usarlo como un local de apoyo y de servicio a la congregación, pues llevando las aulas de escuela dominical, la cocina, la emisora de radio, y el tema de obra social, que tenemos otro local alquilado cerca de donde estamos para el tema de obra social, reparto de alimentos y estas cosas, ropero, pues englobarlo todo ahí, porque está a 15 metros, una puerta de la otra, de la iglesia y el local ese, y trasladar ahí y aprovechar las instalaciones que tenemos, Jonathan las conoce, para tirar todas las aulas que tenemos, la cocina, oficina, todas esas cosas, tirarlas y ampliar lo que es la zona de culto y al menos durante 2 años o 3 años poder aguantar de esa manera. Así que en eso estamos, pendientes de esta semana, hemos llegado a un acuerdo, el abogado de la propietaria está elaborando el contrato, nuestros abogados en Madrid lo revisarán y si todo fluye como es debido, pues daremos el salto en estos próximos días. Así que ayúdenos también en oración para que todo, si está dentro de la voluntad de Dios, se pueda realizar. Amén. Y nada más, saludarles y vamos a la palabra del Señor. Nuestro querido hermano Pastor Jonathan comentó algunas cosas que yo también quiero comentar en esta mañana. Amén. A mí no me causa ningún problema, ni me quejo nunca porque alguien me haya pisado cosas de las que yo iba a hablar, por cuanto la Biblia nos enseña muchísimo acerca de la repetición, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento, Deuteronomio está plagado de le repetirás estas palabras a tus hijos al levantarte, al acostarte, al mediodía, todas esas cosas. Y el Nuevo Testamento también, si nos acordamos, yo que sé, mismo del apóstol Pedro, en su segunda carta dice: a mí no me es molesto el repetiros las mismas cosas, porque el ser humano aprendemos muchísimo a través de la repetición. Así que no pasa nada, eso es que Dios nos quiere ministrar en áreas a nuestra vida, amén. Así que vamos a ir a un pasaje que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, pero fíjense, antes de dar lectura a ese pasaje, a mí me gustaría situarnos un poco en contexto, ¿de acuerdo? Y ver un poco cuál era lo que antecedió a lo que vamos a leer en este día, ¿les parece? Y para ello, antes de ir a nuestro texto, decíamos, quisiera citar otros pasajes de Pablo. En los proyectos de Pablo, ¿verdad? Estaba uno muy concreto, que llevaba años intentando por todos los medios realizarlo y no se le había dado la oportunidad. Él, escribiéndole a una iglesia, les dice: no tuve la ocasión, hubo cosas que lo han estorbado hasta el día de hoy, el poder cumplir ese anhelo que él tenía. ¿Y de qué estoy hablando en esta mañana? Para situarnos un poquito en contexto. Tengo entendido que tenemos hasta las 3, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Bien. 3:30, 4. Vale, me acuerdo. Bien, dicho esto, Pablo le escribe a los romanos, esto es el contexto, ¿verdad? En el capítulo 15, por leer algunos versículos, les dice en el versículo 22 de Romanos, les dice, capítulo 15, 22 de Romanos, le dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. La causa la explica en los versículos anteriores, eran sus muchos viajes, ¿verdad? Pablo hizo un montón de viajes y cuando se le acabó el campo de misión en la parte oriental del imperio, Pablo tenía deseos de acudir al occidente y esos viajes anteriores se lo habían impedido, y ahora les dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, a Roma. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones del oriente,
Y deseando, fíjense el deseo de Pablo, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, a Roma, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y en el versículo 28, un poquito más adelante, dice: así que cuando haya concluido esto, su trabajo, la recogida de una ofrenda que quería llevar a Jerusalén, y les haya entregado este fruto, allá a la iglesia madre, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Esto nos sitúa un poquito en contexto de lo que ocurría, ¿verdad? Ya en el capítulo 1 de la carta a los romanos, él les había expresado esto mismo, ¿sí? Dice: así que en cuanto a mí, capítulo 1, versículo 15 de Romanos, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí están los deseos. Y a continuación viene el versículo famoso que conocemos de la Escritura y que prácticamente diría que casi lo podemos citar de memoria, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo tenía claro cuál era su misión, tenía claro cuál era su deseo: ir a Roma, estar con esa iglesia, aprovechando su viaje a España, ¿verdad? Él tenía claro cuál era su deseo y él sabía cuál era su misión, ¿verdad? Él decía: pronto estoy para anunciaros también a vosotros el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, sabía que el Evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo espero que los que estemos aquí en esta mañana hayamos creído en el Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es la decisión más importante que una persona puede tomar en su vida. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos viene ahí ministrando y tocando, el abrir nuestro corazón a la fe del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo lo tenía claro. No le importaba que el mundo de aquel entonces, el mundo de la religión o el mundo de la cultura, renegase del Evangelio, ¿verdad? Todo el sufrimiento que Pablo tuvo enfrentando a los religiosos de la época, enfrentando también a la filosofía de la época. Pero él decía que el Evangelio, ¿verdad?, era poder y sabiduría de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro nosotros hoy en día. Que servimos a un Dios vivo y que el Evangelio que enseñamos y predicamos en nuestras iglesias es poder de Dios y es el remedio de Dios para el mal de la humanidad. Por encima de cualquier otro problema, el mal de la humanidad es el pecado. ¿Sí? No es el problema económico, ni social, ni territorial, ni como quieran llamarlo, ¿verdad? Ni cultural. El problema del ser humano es el pecado. Y lo único que puede remediar ese problema es el Evangelio de Jesucristo. Por eso estamos aquí en este día, dando testimonio y dando fe del poder del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya tenemos el contexto de lo que quiero compartir en este día. Porque ahora sí, nos vamos a ir al libro y a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y ahí vamos a leer el texto de la palabra del Señor. Amén. Porque, fíjense, amados, si le fuese a poner un título, no suelo hacerlo, a los mensajes que comparto con la iglesia, si le fuese a poner un título, en esta mañana yo le pondría este título. Amén. Le pondría algo así como: ¿qué hacer cuando las cosas no suceden como esperábamos? ¿Lo podemos entender? ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? ¿Cómo reaccionar cuando las cosas no ocurren, no suceden como esperábamos? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa en la vida.
Las cosas no siempre no siempre ocurren o suceden como uno esperaba. Uno se hace proyectos en la vida. Uno se hace propósitos en la vida. Y después la vida nos golpea con su dura realidad. Y las cosas muchas veces no ocurren como esperábamos. Amén. Esto es así. Nos guste o no nos guste. Nos encantaría que las cosas sucedieran, no sé, como en las películas o yo qué sé, o como los cuentos, ¿verdad? Que tuvieran siempre finales felices, pero no es la realidad del ser humano. A veces me atrevería a decir de que la mayor parte de las veces las cosas no suceden como deseamos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Porque cuando Pablo le escribe a esta iglesia, mayoritariamente los expertos coinciden en creer, bueno, que Pablo estaba en prisión, sí, porque lo manifiesta. La mayoría de expertos coinciden en afirmar que casi con seguridad la prisión de Pablo en estos momentos, cuando escribe esta carta, está en la ciudad de Roma, ¿verdad? Pablo está prisionero en Roma cuando escribe las famosas cartas de la prisión, o desde la prisión, ¿verdad? Efesios, Filipenses, ¿verdad? Colosenses, Filemón, ¿verdad? Cartas escritas desde la prisión. Pablo está en Roma. Entonces, parcialmente, muy parcialmente, el propósito de Pablo se cumplió. Llegó a Roma, sí, pero digo parcialmente porque este no era el deseo de Pablo. No es lo que acabamos de leer en Romanos, ¿verdad? Pablo pensaba llegar a España y pasar por Roma y compartirles el Evangelio y llevar la bendición de Cristo a aquella ciudad y tener un tiempo hermoso de comunión con la iglesia. Y la realidad le golpeó a Pablo de una manera terrible, porque es verdad que Pablo llega a Roma, pero llega ¿cómo? Encadenado. Llega prisionero, ¿verdad? Sabemos la peripecia de Pablo para llegar a Roma y el naufragio en el Mediterráneo. La cuestión es que Pablo llega prisionero después de estar 2 años, vamos a decir así, de prisión preventiva allá en la ciudad de Cesarea. Después de 2 años a Pablo lo meten en un barco de trigo que iba para Roma y en ese barco con otro grupo de prisioneros y soldados que los vigilaban se encamina a Roma, y Pablo llega a Roma, llega a la ciudad que él anhelaba visitar, pero llega como no lo esperaba, llega como un prisionero. Por lo tanto, las cosas no ocurrieron como Pablo esperaba. Bien, es verdad que en la carta a los romanos, no lo hemos leído, él pide oración por su viaje a Jerusalén porque justo sospecha de que allí puede ocurrirle algo malo, ¿verdad? Había algo en el interior como que le indicaba algo malo va a pasar, pero los deseos y los anhelos de Pablo no se cumplieron como él esperaba. Como hombre libre, llegar a la iglesia, visitarlos, compartir, estar tiempo y después llegar hasta España. No sé si me estoy explicando. Amén. Yo en la iglesia practico mucho, nosotros somos una iglesia, ya saben cómo son de raros los pentecostales. Y practico mucho el feedback, ¿verdad? La retroalimentación. Así que ustedes me perdonan si de vez en cuando les pido ese feedback para saber que están aquí y que me están entendiendo. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? Sí. Amén. Qué bueno. Escuché una voz fuerte por aquí detrás de la columna. Amén. Bueno, qué bueno. Pues fíjense, ahora Pablo está en Roma, está prisionero. Sabemos por Lucas que de principio está en una casa alquilada, pero está bajo custodia imperial, ¿verdad? Soldados que lo vigilan día y noche. No sabemos si cuando ya escribe Filipenses había cambiado de esa casa alquilada a una prisión donde estaba siendo juzgado. Desconocemos, ¿verdad?, la realidad cuando escribe Filipenses. Solo sabemos que está preso, está prisionero. Y claro, no se le cumplió lo que él deseaba. A muchos de nosotros, decía antes, nos ocurre lo mismo. ¿Cuántas personas no se sienten prisioneras en un mal matrimonio? Es la realidad,
de la vida de hoy. Y le pasa también a los creyentes. Soñamos con el príncipe azul y el príncipe nos salió sapo. Sí, ¿cuántos estamos? Se puede llegar a eso, a afirmar, estoy prisionero en un mal matrimonio, ahora tengo que... Un trabajo asqueroso, con un jefe insoportable. Yo qué sé. Cosas que no esperabas que te ocurrieran en la vida. La enfermedad, de repente viene y golpea. Estamos atravesando, creo que lo saben a través del hermano Jonathan, no lo sé, un problema de salud muy grave en la familia. Vamos, desde hace 2 años para acá, yo a veces me río con los doctores, con los especialistas y les digo, voy a hacer aquí un apartamento ya, porque no salimos de los 2 hospitales públicos de Vigo, el grande este que hicieron, más otro, no salimos de ahí, estamos de continuo. Si no estamos ingresados, acabamos de salir, de pasarnos el verano ingresados. Y digo ingresados porque 24 horas al día acompañándola a ella, salvo 2 o 3 horas que iba a casa a ducharme y que alguien me sustituía, ahí nos hemos pasado el verano en el hospital. Y ahí seguimos, de continuo. La especialista esta semana nos dijo, vamos a tener que ingresarla de nuevo unos días. No saben exactamente lo que está ocurriendo. Están poniendo todas... Yo había planificado mi jubilación hace años. Había pensado, bueno, cuando me jubile y cuando ya deje el ministerio, pues vamos, yo que sé, a hacer esto y aquello, y para aquí y para allá, y no sé qué, no sé cuánto. Y de repente, todo lo que esperabas y todo el anhelo se te viene abajo. Estoy hablando de cosas que podemos entender. Amén. Ahora, ¿cómo reaccionar cuando la vida te golpea con la dura realidad? ¿Cómo actuar cuando las cosas no ocurren como uno esperaba? Y en el capítulo 1, permítanme, en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, a mí me gustaría, hay varios, hay más de los que voy a comentar, pero no pretendo ocuparles mucho tiempo en esta mañana. En la carta a los Filipenses, al menos, permítanme, espero que nos dé tiempo a al menos ver 3 apartados, 3 cosas de cómo reaccionar cuando las cosas no ocurren como deseabas, como esperabas en la vida. ¿Cómo debemos actuar como cristianos? Y en el capítulo 1 del versículo 3 vamos a leer hasta el versículo 20. No me voy a parar en todos los versículos. Me gustaría examinarlos todos, pero es inviable por el tiempo en este día. Al menos vamos a pararnos en 3 o 4 de estos versículos, ¿verdad? Y a ver si somos capaces de extraer 3 principios para nuestra vida. Leemos, me acompañan, Filipenses 1, versículos 3 al versículo 20. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a saltar al versículo 12 ya. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho potentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Damos un salto hasta el 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré confundido, ¿verdad? En nada seré avergonzado. Antes bien,
con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Y perdónenme haber cortado textos de la Biblia, pero es para que nos dé tiempo al menos a fijarnos en varios de los puntos. Algunos otros están en lo que no hemos leído, pero quiero quedarme con estos tres principales. Amén. ¿Cómo reaccionar? Y me gustaría mostrar tres reacciones de Pablo, ¿sí? Cuando las cosas no ocurren como esperábamos. La primera de ellas la encontramos en el versículo 3 y 4, que volvemos a releer. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y permítanme manifestarles que yo aquí encuentro algo que a mí también me toca profundamente en mi corazón. Aquí vemos la primera reacción que yo quiero resaltar en el apóstol Pablo. Estaba en Roma, ya lo hemos dicho, de la manera que él no esperaba. Ocurrieron las cosas como él no esperaba y él no deseaba. Pero ahora está ahí y está prisionero. Y él escribe esta carta. Y en estos primeros versículos que hemos leído, yo encuentro ya un primer principio de cómo debemos reaccionar los cristianos ante la vida. ¿Sí? Incluso cuando la vida no va como esperábamos. ¿Y cuál es la primera reacción de Pablo que aquí manifiesta? ¿Cuál es la palabra o el verbo compuesto, vamos a decirlo así, que Pablo utiliza? ¿Cuáles son las primeras palabras del versículo 3? Doy gracias. Doy gracias a mi Dios. La certeza del apóstol Pablo, que espero que sea la nuestra. Pablo sabía bien quién era su Dios. Tenemos esa tranquilidad en esta mañana. Sabemos quién es nuestro Dios. Amén. El creador de los cielos y la tierra. Amén. Doy gracias a mi Dios siempre. Es la expresión que viene a continuación. Doy gracias a mi Dios siempre. Por eso decía que mi hermano Jonathan nos pisaba cuando habló de la gratitud, ¿verdad? En esta mañana. Sí, doy gracias a mi Dios siempre. ¿Por qué daba Pablo gracias a Dios en este caso? Pablo lo aclara. Doy gracias a mi Dios siempre. Doy gracias a mi Dios en todo. Como alguna versión bíblica pone y como el original manifiesta. Sí, doy gracias a Dios, sí, por todo lo que recuerdo de vosotros. O en todo lo que recuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios. Es decir, ¿qué es lo que Pablo está manifestando? Es verdad, estoy preso. No esperaba estar de esta manera en Roma. No lo deseaba, no era mi anhelo. Yo tenía otros proyectos en la vida. Yo tenía otros anhelos en la vida. Pero Pablo, en vez de derrumbarse cuando su proyecto de vida no se hizo realidad, sus sueños no se cumplieron, en vez de derrumbarse, Pablo aprendió, ¿sí?, a ver lo que había alrededor, todo lo bueno que había en su vida y alrededor de él, relacionado con él, ¿verdad? Para no dejarse llevar por el desánimo, ¿sí? Para no dejarse llevar por la tristeza, sobre todo para no dejarse llevar por la depresión. ¿Qué es lo que ocurre tantas veces cuando las desgracias golpean la puerta de nuestras vidas, de nuestras familias? Sí, la depresión está siempre ahí, acechando nuestras vidas. Es uno de los males, de las tragedias del ser humano moderno, en el mundo occidental al menos, ¿verdad? La depresión, la ansiedad, está haciendo polvo con la vida de las personas. España, dicen las estadísticas, es el país probablemente más medicado del mundo, que tiene tela el tema, más medicado del mundo para temas de ansiedad y depresión. Sí, en algo teníamos que ser número uno, ¿no? Sí, terrible, ¿verdad? Y eso es la realidad, y eso no es la gente, como nosotros decimos, no, la gente del mundo. Esta es la realidad del ser humano. Los creyentes no estamos ajenos a la depresión y a la ansiedad, a la tristeza que te envuelve el alma y te oprime, esa opresión aquí en el pecho, como que hablo de algo que conozco, ¿no? ¿Sí? Esa ansiedad que te entra por dentro y que te carcome por tu interior. Tremendo, ¿no? Hombres de la Biblia, sí,
vemos que pasaron etapas así en su vida. Pablo tenía motivos para derrumbarse. Todo su proyecto vital se acababa de venir abajo. Yo me imagino, no sé, si yo fuese Pablo, yo qué sé, yo digo, Señor, Dios lo usaba de esa manera tan tremenda, ¿verdad? Tantas congregaciones que se levantaron en el oriente del imperio, fruto de su ministerio, tantos años en tantos lugares, tantos milagros, tantas liberaciones, tantos testimonios de personas cambiadas, tanto impacto, ¿verdad? A través y fruto de su ministerio y de sus compañeros de trabajo, tanta cosa que de repente... ¿Cómo es posible que Dios permita que un hombre tan bendecido y tan eficaz en el ministerio de repente se vea truncado ese trabajo y esa labor por causa de una prisión? 2 años en Cesarea prisionero y ahora 2 años al menos en Roma, 4 años seguidos. ¿Se imaginan todo lo que Pablo pudo haber hecho en esos 4 años? ¿Se imaginan las iglesias que en España se podían haber abierto si Pablo hubiese llegado? Desconocemos si eso ocurrió o no. ¿Se imaginan 4 años, 5 de su vida en un hombre tan impresionante como Pablo? ¿Cómo es posible que Dios permita esas cosas? ¿Cómo es posible que hombres y mujeres de Dios con unos ministerios tremendos se mueran de repente así sin más, cuando nadie lo espera? Y dices, ¿cómo? Pero la realidad humana es esta, amados. Y los creyentes todavía no nos han crecido alitas en la espalda. Yo me miro todos los días y no hay manera de ver ningún bultito ahí en la espalda que indique que me están empezando a crecer las alas. No somos ángeles, estamos aquí. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Pablo? ¿Se deprime? ¿Se viene abajo? ¿Se hunde? Pablo no. Pablo manifiesta. Pablo se da cuenta que en la vida del cristiano es verdad, hay cosas que vienen que a uno no le gustan, pero Pablo es de los que se fija alrededor y se da cuenta que hay tantas cosas. Antes Jonathan lo decía, si no tenemos motivos para agradecer, no me acuerdo la expresión exacta de Jonathan, pero si no tenemos motivos para agradecer y tenemos más motivos para pedir que para agradecer, algo no funciona en nuestras vidas. Pablo lo que hacía era fijarse en todo lo bueno que hay alrededor nuestra. Todo lo bueno que nos rodea. ¿Sí? Y él se fijaba y se daba cuenta, pero le escribe a los filipenses y dice, doy gracias siempre a vosotros y lo hago con gozo. Él pensaba en la iglesia de Filipos y también en otras, ¿verdad? En este caso era una iglesia tan querida, ¿verdad? Para el apóstol. Una iglesia con la que había hecho tanta, no sé, tanta simpatía, tanta empatía, tanta unión entre ellos. Una iglesia que lo ayudaba de continuo en el ministerio de forma económica. No sé. Y él se acuerda de, en vez de estar diciendo, estoy aquí pobrecito de mí, estoy preso, ¿verdad? No tengo ya nada bonito en mi vida. Él se da cuenta que sigue rodeado de muchas cosas bonitas, de muchas cosas agradables de parte de Dios para nuestras vidas. Es verdad, nos habrá fallado la salud. No sé si esto está funcionando. Nos habrá fallado la salud, nos habrá fallado otras cosas, la economía. A lo mejor esperábamos llegar a estas edades con una economía resuelta y a lo mejor estamos ahí en la cuerda floja. ¿Y qué pasará mañana? ¿Tendremos para comer o no? Yo qué sé lo que puede venir a nuestras vidas. Pero hay tantas cosas buenas alrededor que Dios tiene en nosotros y que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en esas cosas y decirle, gracias, Señor, gracias por todo lo que me das. Gracias por todo lo que tengo. Gracias por los filipenses. Gracias por la congregación. Gracias por el pastor. Gracias por los líderes. Gracias por el local. Gracias por mis nietas. Gracias por mis hijos. Gracias. Me han fallado cosas, pero tengo muchas otras muy buenas de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Gracias por tu presencia, Señor, que es lo más grande. Amén. Que el ser humano puede tener, la presencia de Dios. Amén. ¿Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas? Amén. Gloria al Señor. Amén. Avanzamos. Lo primero, pongamos nuestra mirada en las cosas buenas que tenemos. El matrimonio no va como quisiéramos. Yo ya sé, es un problema gordo. Es algo que no le restamos importancia. Y que tenemos que irlo, como decía, estos días aparece mucho en la prensa, por eso sé la frase, no piensen que soy un estudioso
de Ortega y Gasset, pero él hablaba de la conllevanza con los temas territoriales. Ya en aquella época de la República, él hablaba de la conllevanza por los problemas territoriales. Pues esto es lo mismo, a veces en el matrimonio hay que hacer una conllevanza. Amén. O ahora no se atreven a decir amén porque está al lado el implicado. Sí, a veces hay que hacer una conllevanza con los problemas de la vida, ¿verdad? Pero tenemos tantas cosas buenas de parte de Dios. La presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. La salvación que Dios nos ha regalado. Amén. Tantas cosas bonitas, amén, para agradecer a Dios y en la cual poner nuestras miradas. El enemigo quiere que nos fijemos justos en aquello que nos falta, en aquello que hemos perdido, en aquello que no hemos alcanzado, ¿verdad? Para que nos deprimamos. Pero en esta mañana haríamos bien hacer como Pablo. Pon tu mirada en las cosas bonitas. Ahí están los filipenses, ahí están mis hermanos, ahí está mi familia, ahí está. Tantas cosas que podemos agradecer a nuestro Dios. No pongas tu mirada en lo que te falta, pon tu mirada en todo aquello que te sobra de parte de Dios. Amén. Siguiente versículo en el que me quiero fijar, el versículo 12, yo creo que 15 minutos tenemos, ¿no? Amén. Amén. Versículo 12 y 13 dice: quiero que sepáis, hermanos, algo que Pablo quiere que los filipenses tengan claro, porque los filipenses saben que Pablo está en la cárcel. Habían enviado a Epafrodito, no me sale el nombre, ¿verdad?, con la ofrenda para Pablo allá a Roma. Ellos saben que Pablo está en la cárcel, están pensando: Dios mío, pobrecito Pablo, qué mal lo estará pasando. Y Pablo les contesta con esta carta maravillosa y les recalca: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Hasta el punto que ahora la mayoría de los hermanos aquí en Roma, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, al ver cómo Dios me está bendiciendo a pesar de todo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí encontramos la segunda reacción de Pablo a ese fracaso en la vida, vamos a llamarle así entre comillas, a ese problema que no se le cumplieron sus sueños. ¿Cómo reaccionó Pablo? Pablo está encadenado, Pablo está en prisión, sea todavía en la casa alquilada, sea ya en una prisión romana, da igual. Pablo está en prisión. ¿Y qué es lo que él dice? Pues les dice: quiero que sepáis, quiero que os lleguen estas noticias claras de parte mía, como quien dice, de mi boca, ¿verdad? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo esto que ha sucedido, que yo no esperaba ni deseaba, todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Me encanta la palabra progreso aquí, ¿verdad? Progreso nos habla de ¿qué? De avance, de conquista, ¿sí? ¿Saben? Bueno, yo a veces no lo hago para dar mi importancia, no, simplemente me gusta investigar. La palabra progreso que ahí Pablo utiliza era un término técnico que tiene que ver, es una palabra compuesta en griego que habla lleva una partícula antes que habla de ir hacia adelante, ¿sí? Y el verbo cortar hacia adelante. Y esa es la palabra que se usaba cuando los soldados iban cruzando bosques y tal, o una persona en particular, ibas avanzando en medio de la maleza e eras el pionero, digamos, e ibas ¿qué? Con alguna espada o algún utensilio, ibas ¿qué? Cortando la maleza para poder avanzar. ¿Sí? Es la palabra que él utiliza ahí. Ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. El Evangelio está avanzando victorioso hacia adelante. Estamos abriéndole camino al Evangelio y el Evangelio avanza. Lo que me ha sucedido, quiero que sepáis
que ha redundado, ha provocado que el Evangelio, al contrario de lo que se esperaba, que avance todavía más hacia adelante. Estamos quitando los impedimentos para que el Evangelio avance todavía más, ¿sí? De tal manera, fíjese, de tal manera, esa comparación ahí, de tal manera que mis prisiones, ¿sí?, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Algo impresionante, sí, lo que Pablo está diciendo. A todos nos suena lo del pretorio, ¿verdad? De las películas de los romanos. ¿La guardia qué? Pretoriana, ¿sí? ¿Qué era la guardia pretoriana? Es fácil, acudan a Wikipedia, ¿sí? ¿Qué era la guardia pretoriana? Era, vamos a decir así, la élite del ejército romano, ¿sí? Los emperadores de Roma, ¿sí?, ya antes de Cristo, habían creado dentro del ejército romano, habían creado unas divisiones, vamos a llamarle así, unas divisiones, unas cohortes, como decían ellos, ¿verdad?, de guardias súper elegidos, de soldados súper elegidos, ¿sí?, para que se convirtieran en la guardia, ¿qué?, personal de ¿quién? Del emperador. Era la élite del ejército romano, ¿sí? De principio se crearon para proteger al emperador de Roma, a las autoridades, ¿verdad? Después, con el paso del tiempo, incluso de los siglos, allá por el siglo II ya después de Cristo, incluso los usaban como guardia de élite, que eran soldados de élite, los mandaban a algunos lugares complicados como avanzadilla para conquistar territorios para Roma. Pero era la élite del ejército romano. Estaban acantonados, ¿sí?, en las afueras de Roma, también en el palacio imperial, donde vivía el emperador. Era la élite, estaban ahí en las afueras de Roma para proteger la ciudad, por si acaso a alguien se le ocurría querer invadir Roma. Incluso podían haber facciones del ejército, que ocurrió en la historia de Roma, ¿verdad?, durante tantos siglos, facciones del ejército que se levantaban, y ahí estaba la guardia pretoriana para proteger la ciudad y proteger al emperador, la élite del ejército. Y Pablo está diciendo, mira, lo que me ha ocurrido a mí ha provocado que toda la guardia pretoriana, la élite de Roma, a nivel militar, todos ellos han escuchado el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que la élite de Roma, para que se hagan una idea, un soldado romano, un legionario, cobraba de sueldo mensual aproximadamente lo que en aquella época, pero se lo digo como proporción, un soldado romano normal cobraba 900 sestercios al mes como salario. Un soldado pretoriano, ¿sí?, cobraba 3.000 sestercios. Miren la diferencia de sueldo entre unos y otros. De 3.000 que cobraba un soldado pretoriano a 900 que cobraba cualquier otro legionario romano. Había una diferencia abismal, porque eran distintos, eran la élite. La élite de Roma, al menos a nivel militar, estaba siendo evangelizada. Pablo dice todo el pretorio. Yo no sé si Pablo está exagerando o no, yo voy a admitir y confiar en lo que Pablo me dice, ¿verdad? No quiere decir cada uno de ellos, pero sí en general, toda la guardia pretoriana ha sido, sí, han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Yo me imagino a Pablo con ese soldado o soldados que lo vigilaban 24 horas al día, cambiándose a lo largo de como mínimo 2 años, ¿verdad? Pablo dice, toda la guardia pretoriana ha sido alcanzada, y todos los demás, y a todos los demás dice. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que Pablo, aunque es verdad que sus sueños no se le cumplieron, es verdad que estaba allí él no lo esperaba de esta manera, ¿sí? Estaba allí como él no hubiese deseado, pero él aprovechó la oportunidad de Dios, aún en medio de las circunstancias que le tocó vivir, para ser de bendición a las vidas. ¿Qué principio nos está dando la palabra del Señor? Amados, aunque tus sueños no se hayan alcanzado, aunque las cosas no hayan ocurrido como esperabas, nosotros como cristianos
No somos de los que tenemos que encerrarnos en una habitación y decir, bueno, pues como no alcancé y no logré lo que quería y la vida se me ha torcido, aquí me quedo sentado, aquí, permítanme la expresión, suena un poco fea y fuerte, que les den a los demás. Perdone, pero quiero ser gráfico en esta mañana. No es la actitud de Pablo. ¿Cuál es la actitud de Pablo? Ser de bendición donde quiera que esté y le haya tocado lo que le haya tocado. Yo quiero ser una persona de bendición. ¿Lo podemos entender? Sé de bendición, sean cuales sean tus circunstancias. A lo mejor te impiden realizar. Yo en este tiempo estoy meditando mucho mi posible continuidad en el ministerio pastoral. Lo único que le pido a Dios, si mi continuidad no fuese viable, lo único que le pido a Dios es que yo quiero ser bendición el resto de mi vida, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe. Yo quiero, y es mi anhelo delante de Dios, morir con las botas, como decía el título de aquella película, ¿no? Antigua. ¿Morir qué? Mira cómo los viejos del lugar lo saben. Morir con las botas puestas. Ser de bendición, pase lo que pase, que mi marido, mi esposa, que mi hijo, que mi jefe, que mi economía, que no sé qué, no es lo que yo esperaba, eso no puede impedir que los cristianos seamos personas de bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Donde quiera que estés, sé de bendición, ponte en las manos de Dios y dile, Señor, cuenta conmigo a pesar de mi estado y a pesar de mi condición. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser de bendición. Hablándoles de Cristo, ayudándoles, haciendo lo que sea, pero yo quiero ser una persona de bendición. Así es como tenemos que ser los cristianos. Y terminamos, y nos vamos. Me quedan 4 minutos, 5. Bueno, nos vamos, no, yo me voy. Ustedes, yo los dejo en manos del pastor Jonathan. Como último, hay varios puntos más, pero sé que no es tiempo ni momento. Al menos déjenme leerles de nuevo el versículo 19 y 20 y quedarnos con esta frase. Vamos a cerrarlo con esta frase. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Los expertos no se ponen de acuerdo, ni sabemos seguro si Pablo con esta expresión estaba afirmando que esperaba quedar libre. Probablemente sí, pero da igual. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré confundido ni avergonzado. Antes bien, y aquí viene la frase, con toda confianza, como siempre. Me impacta, a mí me golpea para bien esta frase. Ahora también, como siempre, como siempre ocurrió antes, pero ahora que estoy en Roma preso, ahora que no se cumplieron mis sueños, ahora que la vida me golpeó duramente, ahora que no alcancé lo que soñaba, ahora también, ¿se dan cuenta? El juego de palabras de Pablo. Como siempre ocurrió antes, pero ahora también. Porque es fácil cuando las cosas van bien, pero ¿y ahora? Ahora que estoy atravesando este problema. Ahora que estoy en esta circunstancia, Pablo decía, ahora también será ¿qué? Magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y quiero que nos quedemos con esta frase. Como tercera reacción que tenemos que asumir en la vida, debemos asumir en la vida, vaya como nos vaya la vida. Sea agradecido por todo lo que hay. No te fijes en lo que te falta, en lo que perdiste. Sea agradecido por todo lo que hay. Número 2, sé de bendición, sean cuales sean tus circunstancias. Y número 3, Pablo dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Este tercer punto nos dice que sobre todas las cosas, amados hermanos, sobre todo,
más que ninguna otra cosa, por favor, más que ninguna otra cosa en la vida, pase lo que te pase, suceda lo que te suceda, y estés pasando lo que estés pasando, sobre todas las cosas, por favor. Y me lo digo a mí mismo en esta mañana, y mucha falta me hace. Por favor, sea lo que ocurra, vivamos de tal manera, actuemos de tal manera, hablemos de tal manera, comportémonos de tal manera, sintamos de tal manera, que sobre todas las cosas Cristo sea engrandecido a través de nuestras vidas. Y a Él sea toda la gloria y la honra en esta mañana. Que nuestro testimonio, que lo que la gente vea en nosotros, pase lo que pase en nuestras vidas, sea una manera de engrandecer el nombre santo de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Me sobraron 2 minutos.